Ejercicio de vectores. Dice, con ayuda de una cuerda, una persona jala una lancha aplicando una fuerza de 400 newtons, la cual forma un ángulo de 30 grados con el eje horizontal. Calcular, inciso A, la fuerza horizontal, es decir, la componente de la fuerza en X, e inciso B, la fuerza que levanta la lancha, es decir, vertical, por lo tanto es la fuerza o la componente de la fuerza en el eje Y, es decir, me piden calcular Fx y Fy, componentes de la fuerza. Entonces aquí tenemos el dibujo de la lancha. Podemos ver que una lancha es jalada con una fuerza cuya magnitud es 400 newtons y el ángulo es de 30 grados que se mide con el eje horizontal. Entonces pues vamos a calcular las componentes del vector. Entonces voy a borrar esto de aquí y vamos a tener, me quedo con el dibujo. Tenemos una fuerza, voy a poner aquí una magnitud de la fuerza F que es de 400 newton y un ángulo que sería de 30 grados. Entonces simplemente si queremos las componentes de la fuerza, es decir, queremos Fx y queremos Fy, entonces podemos ver que Fx se calcula como la magnitud de la fuerza F por el coseno del ángulo y Fy la magnitud de la fuerza F por el seno del ángulo. Entonces, para recordar de dónde vienen estas componentes, recordemos que si tenemos un triángulo rectángulo, entonces tenemos el ángulo, un ángulo θ, y tenemos cateto opuesto, que es el opuesto al ángulo, cateto adyacente, que está por debajo del ángulo, e hipotenusa. Entonces, si nosotros queremos calcular en términos de componentes, vamos a tener que este sería la magnitud del vector y este sería el ángulo, y el opuesto al ángulo sería la componente y el adyacente que está por debajo la componente x. Por lo tanto, nosotros sabemos que seno del ángulo es cateto opuesto por definición sobre hipotenusa, que en términos de vectores de este otro triángulo que tenemos aquí con las componentes sería seno del ángulo es cateto opuesto, que sería componente y, entre la magnitud, que sería el equivalente a la hipotenusa. Y si hacemos lo mismo para coseno, coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, que en términos de las componentes y la magnitud sería coseno del ángulo, sería componente Fx entre la magnitud de F. De tal manera que si despejamos aquí, para encontrar Fy, mandamos multiplicando la magnitud F y nos quedaría que Fy es F seno del ángulo, mientras que Fx la despejamos de aquí, mandamos F del otro lado y tendríamos Fx es magnitud F coseno del ángulo. De ahí vienen estas fórmulas que vamos a utilizar, nada más es un recordatorio. Entonces magnitud Fx es F coseno del ángulo y magnitud, perdón, y Fy es F magnitud F seno del ángulo. Por lo tanto, en el caso de la lancha vamos a tener que hay una fuerza de 400 newtons y vamos a tener que hay un ángulo de 30 grados con el eje horizontal. Por lo tanto, Fx va a ser magnitud de F, que sería 400 newtons por el coseno de 30, y Fy va a ser magnitud, que son 400 newtons por el seno de 30. Entonces aquí, como si lo dibujamos en el plano cartesiano, vamos a tener que el vector F estaría en el segundo cuadrante. Entonces si el vector F está en el segundo cuadrante, pues vamos a respetar y tomar las componentes negativas Fx y Fy. Por lo tanto le voy a agregar un signo negativo a cada una de ellas.
Entonces fx, que va a ser negativa, 400 por coseno de 30. Coseno de 30 es 0.866. Entonces fx va a ser menos 346.4 newton. Y fy va a ser menos 400 por el seno de 30. Seno de 30 es 0.5, o sea, un medio. Por lo tanto, 400 por un medio va a ser menos 200 newton. Y esta sería la componente de la fuerza en el eje Y. Entonces nos están dando negativas nada más porque estamos tomando la orientación en el plano cartesiano y estaríamos en el segundo cuadrante. Por lo tanto lo tomamos así negativo, solamente para respetar esa convención. Y este sería el resultado.